Buenos días, ¿cómo están? ¿Disfrutando del calorcito? ¿Sí? Yo sé que el otro pastor no le gusta el calor, pero a este pastor sí le gusta el calor, entonces, ni modo. Está bien la variedad, ¿no? Damos gracias a Dios por este día. Te doy la más cordial bienvenida. Ya lo dijo Vane. Mi nombre soy Julio Díaz, para quienes vienen por primera ocasión. Y si por ahí alguien que viene por primera o segunda vez y no quiso levantar la mano, pues estamos para servirles. Si tienen alguna duda sobre nosotros como iglesia, pueden acercarse al equipo de hospitalidad que está en la parte de atrás, o con gusto me pueden preguntar al final del servicio cualquier duda que tengan. Gracias a quienes somos de casa. Es bueno verlos aquí de manera constante, regularmente. Y mi deseo es que el día de hoy la palabra del Señor pueda ser de consuelo, de ánimo, de exhortación, pero también de confrontación para nuestras vidas. Entonces, vamos a poner en manos del Señor este tiempo, ya que dependemos de Él y es una forma de decirle que dependemos de Él. Acompáñame a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos has traído aquí el día de hoy para poder cantar juntos, para alegrarnos, para poder conocerte un poco más, Señor, y ver lo que haces en diferentes personas y lo que haces también en nosotros. Señor, te necesitamos. Necesitamos que tú obres en nosotros, que el Espíritu Santo obre en nosotros para poder comprender tu palabra, para poder entenderla y para llevar a cabo lo que sea que necesitemos llevar a cabo, Señor. Si es arrepentirnos, que nos arrepintamos. Si es hacer un cambio en nuestros hábitos, que los podamos llevar a cabo en tus fuerzas, no en las nuestras. Padre, también ayúdame a no agregarle ni a quitarle nada a tu preciosa palabra. Tu palabra es suficiente, Señor. Y simplemente guíame para dar el mensaje que tú ya has dejado en tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por esta mañana. Dejamos particularmente este tiempo en tus preciosas manos, en Cristo Jesús. Amén. Continuamos con nuestra serie de Malaquías. Estamos por cerrar esta serie de profetas menores y finalizaremos con Malaquías. Así que vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy en Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículos 7 al 12, y vamos a darle lectura. Dice así: desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos.
¿Quién aquí podría levantar la mano con seguridad y decir, yo sí estoy de acuerdo, ya no digas contento, pero por lo menos muy de acuerdo con pagar los impuestos que te corresponden? ¿Alguien podría levantar la mano y decir, yo estoy contento con los impuestos que pago? Sí, por allá hay un par, por ahí, por allá también. Ok, qué bueno, gracias a Dios. Porque si cambiamos un poquito la pregunta, a lo mejor aquí sí ya podemos levantar. Sería, ¿quién paga los impuestos porque tiene que hacerlo y porque es nuestra obligación como ciudadanos? Ahí podemos levantar la mano ya muchos, ¿no? Hay que hacerlo. Y de todos modos, a pesar de que no querramos hacerlo, pagar impuestos, tenemos que hacerlos, independientemente si estemos de acuerdo en cómo se utilizan. Si estás de acuerdo en eso, ¿no? O a lo mejor no estás de acuerdo, pero tenemos que hacerlo. Y a lo mejor puedes pensar que evidentemente el cómo se utilizan no es tanto de nuestro agrado. Y cuando es una obligación, a veces simplemente lo hacemos porque tenemos que hacerlo y no con una sonrisa en la boca. Y a veces ponemos estos pretextos, ¿no?, para cumplir con nuestras obligaciones. A lo mejor lo hacemos como cuando le decimos a nuestros hijos, y ahora lo vas a hacer, pero lo vas a hacer de buena gana. Entonces nos justificamos para hacerlo de mala gana y podemos decir algunos pretextos como, es que no es justo cómo se utilizan estos impuestos. O a lo mejor tú dices, yo los daría de buena gana si se utilizaran mejor, y ponemos pretextos y quejas. Y tratamos formas de justificar esta queja o nuestra falta de satisfacción o incluso por los problemas que vemos. Vemos ciertos problemas, ciertas situaciones en la sociedad y decimos, como que esta recaudación no se está utilizando de una buena manera. A lo mejor trabajas en una institución del Estado y no se te proporciona el material suficiente para desarrollar tu trabajo y dices, como que no veo claro, ¿no? Y haces lo posible para sacar el trabajo. Ves los servicios lentos o que son muy malos y decimos, ay, como que ya cumplir con mi obligación como que no está tan padre. Y generalmente entonces vamos desarrollando una respuesta como sociedad en la que a veces nos justificamos y no los pagamos. Vemos la forma más fácil de evadir los impuestos porque evidentemente se van a utilizar para algunos otros propósitos. Justificamos esto. Pero ¿no será que entonces estamos batallando con algún tipo de egoísmo en nuestros corazones? Porque a lo mejor probablemente estamos deseando tener más y más y simplemente nos justificamos desarrollando buenos pretextos. En una ocasión trabajé, no voy a decir específicamente, pero para el gobierno local, y lo que hacíamos ahí era en un programa y entregábamos una infraestructura a las familias en sus hogares. Esta infraestructura era para mejorar en ciertas áreas de su vida, su calidad de vida, básicamente, en ciertas áreas. Y esto no tenía ningún costo. No tenía absolutamente ningún costo para los ciudadanos y evidentemente era para satisfacer cierta necesidad que tenían ellos como familia, como ciudadanos. Y se imaginarán hacia dónde voy. Había personas que iban porque lo necesitaban y había otras personas que pues no lo necesitaban tanto, pero pues como era gratis y era su derecho, pues ahí está mi solicitud. De hecho, recuerdo bien a una pareja, un poco más grande de mi edad,
Y yo claramente vi que no necesitaban esto, pero tenían toda la documentación, todo en regla. Y yo básicamente lo que les dije, les pedí que reflexionaran. Digo, no, digamos que eso era un plus de mi parte. Les pedí que reflexionaran un poco, porque a lo mejor ese beneficio que ellos podían tener, que no lo necesitaban, se lo podían dejar a una familia más, a otras personas. Posteriormente me di cuenta que, pues, seguramente, no sé si lo hayan reflexionado, pero solicitaron de todos modos esta infraestructura, se les otorgó. No les importó que a lo mejor le pudieran quitar esa misma infraestructura a otra familia. Y está bien, estaban en su derecho de poderlo solicitar. Pero si se dan cuenta, entonces hay algo en nosotros que se puede llamar un tipo de egoísmo, donde primero estamos nosotros, después yo, y si hay espacio por ahí, un espacio pequeño, pues yo primero. Pero la palabra del Señor nos muestra que debemos de ser desprendidos en nuestro actuar. Fíjense cómo el Señor dejó escrito a través de Pablo en Filipenses esto que dice así: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Así que de alguna manera ponemos justificación y vamos lapidando o aniquilando esto que le podemos llamar como altruismo. Ahora, si no estás tan asociado a la palabra altruismo, fíjate cómo lo define el diccionario de la Real Academia Española, que dice lo siguiente: diligencia en procurar el bien ajeno aún a costa del propio. Diligencia en procurar el bien ajeno aún a costa del propio. Y entonces no vemos mermado únicamente el altruismo. Podemos también ver algunas otras áreas donde hay corrupción, hay problemas, hay violencia, hay pobreza y un mal uso de esto que les estaba diciendo al principio, de los impuestos. Y entonces esto también nos puede llevar a pensar y decir: ¿Dios? ¿Cuál Dios? Si hubiera un Dios, no estaríamos como estamos. Habría justicia, habría altruismo, habría cuidados, no habría violencia, entre otras muchas cosas. Y ese es el pensamiento que estaba dominando el contexto donde se estaban desarrollando los judíos aquí en el libro de Malaquías. Estaban cuestionando a Dios, porque en su mente Dios es el culpable de circunstancias personales por las que están pasando o de circunstancias sociales por las que estaban viviendo. Ahora, por ahí del año 1905, el periódico Daily News de Londres especulaba un poco sobre las posibles causas de diferentes males en nuestra sociedad. Males políticos, males económicos y sociales. Imagínense, es 1905 y ya tenían estos problemas. ¿Qué está mal?, se preguntaban. Y pasaron unos meses y este pensador y escritor católico G.K. Chesterton escribió una carta publicada en ese mismo diario para decirles varias cosas, y entre ellos estaba esto: la respuesta a la pregunta ¿qué está mal? Es o debe ser yo estoy mal. Una respuesta simple pero llena de verdad. Esta respuesta nos muestra que la mayoría de los problemas que sufrimos en el mundo, en nuestra sociedad, en nuestra familia y en nosotros mismos tienen una causa directa o por lo menos indirecta en la maldad que habita en nosotros.
El mensaje de Chesterton implica que no podremos encontrar lo que está mal en el mundo fuera de nosotros mismos o de mí mismo, porque la raíz del mal está en mí. Y evidentemente Chesterton muestra lo que la palabra de Dios ya había dicho miles de años atrás. La palabra contradice esta idea que tenemos en este imaginario colectivo de que somos puros, de que somos sin mancha, de que cuando nacemos, los niños nacen como un lienzo blanco, el cual puede ser pintado y desarrollado de la mejor manera. Pero pregúntenles a quienes cuidan, nos apoyan con los niños, con los bebés, cómo se portan a veces. Ya están con esta naturaleza mostrándola desde pequeños. Y tú y yo pasamos por esas mismas circunstancias, aunque a veces se nos olvida, ¿no? Y esto nos lleva a separarnos de Dios y por ende a actuar como actuamos. Te doy un par de pasajes donde se muestra esto. Génesis 6:5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Romanos 3:12. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, clásico versículo. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Y ahora fíjate cómo en lo que hemos visto hasta el día de hoy, aquí en el libro del profeta Malaquías, hay una actitud del pueblo que trata de justificar la situación por la que están pasando o lo que están haciendo. ¿Recuerdas bajo quiénes estaban siendo gobernados los judíos en este tiempo de Malaquías? ¿Ya se los olvidó? Los persas, ¿no? Y ellos les tenían que rendir tributo, o sea, los judíos también tenían que rendir tributo en forma de dinero, bienes, productos agrícolas. Y si recuerdas, Israel era un pueblo agrícola ganadero, que dependía evidentemente de las condiciones climatológicas, especialmente de la lluvia. No existía la infraestructura que posiblemente muchos de ustedes conocen para cultivar los campos. Dependían directamente de la lluvia. Y si no hay lluvia, no hay cosecha. Y si no hay cosecha, no hay comida, no hay ingresos y todo lo que esto implica. Y ahora esto se exacerba con una condición de egoísmo. Pues esto es mío, ¿no? Yo lo cultivé, es el poco fruto que pude alcanzar. Y en tales condiciones, lo primero, o entre las varias cosas que se empiezan a menoscabar, es esto que utilizábamos, esta palabra, el altruismo, y echarle la culpa a Dios. El pueblo se encuentra espiritualmente cegado, su mente está oscurecida, por lo que no son conscientes de por qué les iba como les iba. Y podemos verlo, vamos a verlo brevemente, recordar algunas cosas. Por ejemplo, algunas de las preguntas que le hacen a Dios o aseveraciones que hace Dios en los textos anteriores. Por ejemplo, versículo 6 del capítulo 1. ¿En qué hemos despreciado tu nombre?, le dicen a Dios los judíos. Versículo 7. ¿En qué te hemos deshonrado? Versículo 12 del capítulo 1. La mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento es despreciable. Versículo 13 del capítulo 1. ¡Ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo desprecian. Capítulo 2, versículo 8. Pero ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley y han corrompido el pacto de Leví. Versículo 10 del capítulo 2. ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Versículo 11 del capítulo 2. Una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama y se ha casado con la hija de un Dios extraño.
Versículo 14 del 2. El Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Infidelidad, que también provenía de esa infidelidad al Señor. Versículo 17 del 2. Dicen, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos Él se complace. O, ¿dónde está el Dios de la justicia? ¿Ven esta serie de preguntas que el pueblo le está haciendo a Dios? Como si no existiera, como si no estuviera obrando en ellos. Y el versículo 5 de nuestro capítulo 3 resume todo esto. Dice, Dios que se acercará para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso, contra los que oprimen al jornalero en su salario, contra los que oprimen a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y contra los que no le temen. ¿Estás buscando una respuesta? Ahí está, una respuesta interna de cómo actuamos derivado de nuestro pecado. Sabemos que estas palabras van de primera mano para el pueblo de Israel y a lo mejor dices, uy, qué bueno, porque no las quiero para mí. Ojo con esto, porque es de suma importancia que lo tengamos presente, que lo tengamos en cuenta. Israel estaba bajo el antiguo pacto en este momento. Y con base en lo que Dios les dice en Deuteronomio 28, para ese antiguo pacto, se puede resumir en lo siguiente. Si tú me obedeces, habrá bendición. Si me desobedeces, habrá maldición. Y a lo mejor puedes decir, pues sencillo, ¿no? Pues hay que obedecer. Deuteronomio 28, 1 al 2. Fíjense. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Ahí mismo, pero en el versículo 15 de Deuteronomio 28, está el contrario, ¿no? Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Entonces, ¿por qué le está pasando mal el pueblo de Israel? Porque no han cumplido, han desobedecido. Y entonces Dios les dijo, ya les había dicho eso, habrá maldición. Por lo tanto, bajo este criterio en el cual ellos vivían, que además era una nación-estado teocrática o teocrático, es decir, que estos estatutos que el Señor les dio, las leyes y reglas, no eran únicamente en un sentido, llamémosle así, moral o espiritual, sino también de los requerimientos como nación teocrática. Por lo que el día de hoy, al aplicar este mensaje para nosotros, tenemos que ser sumamente cuidadosos, ya que particularmente el texto que nos toca el día de hoy, que ya leímos, ha sido muy mal utilizado y tergiversado, como muchas otras partes de la Biblia, para abusar de él y tener un beneficio particular. De entrada, el versículo 7 nos dice lo siguiente, y podemos ver un imperativo por ahí, que dice, desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Ahí está, no han guardado sus estatutos. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? De alguna forma les está diciendo, generaciones van, generaciones vienen y se han apartado de mí. No que el Señor se haya apartado de ellos. Su desobediencia al no cumplir las demandas que Dios les ha solicitado. No lo han hecho. Pero ante este llamado a volver,
la gente dice, ¿cómo hemos de volver? ¿Cómo le hacemos, Dios? No es muy claro para nosotros. Pero si te das cuenta, sigue de alguna forma este mismo patrón de preguntas con un aire de cinismo. Pues ¿cómo? Pensaron, ¿volver? Si nunca nos hemos ido, estamos aquí haciendo todo. Llevamos ofrendas al templo, pagamos nuestros impuestos, por ahí a lo mejor algunos detallitos de no llevar la mejor ofrenda, de robar a ciertas cosas, pero pues no pasa nada, ¿no? Son pequeños detalles que puedes tú voltear la cabeza y no verlos. Pero poco no sabían cómo volver. Fíjense lo que dice segundo libro de Crónicas 7:14. Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Ven cómo entonces está esta promesa ahí? Les está diciendo, vuelvan a mí. Y fíjense que incluso sanaré la tierra, esa tierra que no estaba produciendo. Y aquí se presentan esas promesas, ¿no? De perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y el Antiguo Testamento está lleno de esto. Lo podemos ver en Isaías, en Joel, Ezequiel, Oseas. Arrepiéntanse y busquen al Señor. Arrepiéntanse y busquen al Señor. Así que claramente este mandato a volver implica arrepentimiento, darse media vuelta de su condición interior y que su condición interior sea cambiada. Un cambio para serle fiel y leal al Señor. Dice, vuelvan a mí, yo volveré a ustedes. El Señor no los va a despreciar, no nos va a despreciar. Recuerda que el pecado nos separa, nos aleja de Dios y evidentemente al ser un Dios santo, oculta de alguna forma su rostro. Y esto es un mensaje constante en el Antiguo Testamento. Pero no solo ahí. Fíjate lo que escribe Santiago, capítulo 4, versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Está esta idea en toda la palabra del Señor. Versículo 8 de nuestro texto. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando, pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Claramente Dios les está diciendo eso. Están robando en estas dos áreas. Pero recuerden, esto es un resultado de que ellos mismos se han alejado de Dios y de que de alguna manera están pensando, como Dios nos prometió cosas y no ha cumplido, entonces tenemos que hacerlo nosotros por nuestras propias manos, aunque sea robando. A veces pensamos, tenemos esta idea, Dios, yo quiero ser el que maneja el coche del destino y no el copiloto. Queremos quitarle y estamos peleando con Dios el volante. Pero ¿para qué eran estos diezmos? Necesitamos aclarar e indagar un poquito más en esto. ¿Para qué eran estos diezmos? Recuerden que la nación de Israel, este diezmo era el equivalente a los impuestos que realizamos hoy. Es más, ¿cómo se llama el órgano en nuestro país que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal? SAT, que significa Sistema de Administración Tributaria. Todavía damos un tipo de tributo al Estado, esa recaudación de impuestos. Entonces, primero, porque hay varios tipos de diezmo. Y la palabra se refiere específicamente a la 10ª parte. Pero en verdad los judíos daban la 10ª parte de lo que tenían. En realidad no. Hay quienes mencionan, hay algunos autores
que entregaban por ahí del 23.3% y algunos dicen que más todavía de todas sus pertenencias. Fíjense, el primer diezmo, vamos a ver 3 tipos. Por un lado tenemos la 10ª parte de los productos agrícolas. Esto es establecido por el Señor. Levítico 27, 30 al 32. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la 5ª parte. Todo diezmo del ganado, del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será cosa consagrada al Señor. ¿Y qué propósito tenía este diezmo? ¿A poco Dios necesitaba que le diéramos esto? Era para sostener, era particularmente la tribu de Leví, la cual, cuando se le asignan tierras, a ellos no se les asignan tierras. Era para proveer las necesidades de los levitas y también, evidentemente, los sacerdotes. Esto era constante cada año. Además, los mismos levitas daban el diezmo de lo que se les entregaba a ellos. O sea, se les daba esa cantidad en especie y de ahí tenían que tomar 10%. Otro diezmo por ahí. 10% adicional en 4 años. Esto que les dije es cada año. Este segundo, durante 4 años, 4 eventos. Primer año, segundo, cuarto y quinto de un ciclo sabático de años, es decir, 7 años. Que era específicamente para mantener el templo y actividades y festividades. Esto se da por una serie, estos cálculos de estos años, por una serie de interpretaciones de algunos pasajes, porque no está escrito literalmente que fuera así, 1, 2, 4 y 5. Este es un segundo. Hay un tercero todavía. Y cada tercer año del ciclo sabático, otro diezmo que era para la ayuda social y también para los levitas. Deuteronomio 14, 28 al 29. Al fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, también el extranjero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Es decir, este tercer diezmo, por llamarlo así, era la ayuda social. Era el de trabajo social. ¿Por qué? Porque específicamente dice el extranjero, el huérfano y la viuda. Era para apoyarlos. Por lo tanto, esto le pertenecía al Señor. Pero recordemos, si es una nación teocrática, le estaban robando. Y la ayuda social incluso no terminaba ahí. Esto no es parte del diezmo, esto básicamente es como un extra que podríamos decir que entra en la parte de las ofrendas. Fíjense, Levítico 19, 9 al 10. Cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor, su Dios. Entonces, si se dan cuenta, no agarraban ellos de sus pertenencias y decían, ahí te va el 10%. Era más todavía. Pero por los requerimientos que esta nación tenía que desarrollar y por los requerimientos que le demandaba el Señor fundamentalmente. Y fíjense, detrás de todo esto no era hacer simplemente por hacer. Claro, lo demanda el Señor, pero también expresaba confianza en el Señor de que Él iba a proveer y de que tuvieran un corazón enfocado en el Señor y no estar preocupándose de, va a haber cosecha, va a haber alimentos. No.
enfocándose en el Señor. ¿Por qué? Porque en este ciclo sabático, ¿qué sucedía el año séptimo? Dejaban descansar la tierra. No había producto de la tierra. Entonces tenían que confiar en el Señor. Y en este contexto, las ofrendas entonces son las cosas que se entregaban de manera voluntaria. Ya vimos el diezmo, ahora las ofrendas, y las obligatorias al Señor que se llevaban al templo y que podrían ser también de diferentes tipos: productos agrícolas, bienes materiales o artículos personales de valor. Y como ya vimos anteriormente, no le estaban entregando lo mejor al Señor. Pero esta idea de la ofrenda también los tenía que ayudar a ser más conscientes de Dios, porque reconocían, era una forma también de reconocer su bondad, su necesidad de Dios y la generosidad de Él. Tenían que ver esto a través de estas ofrendas. Y sabes, tú y yo estamos en una condición sumamente similar a la de ellos. Porque hasta aquí podríamos pensar, entonces solo es necesario cumplir con la ley, con los mandamientos y ya estamos. Así funcionaba el Antiguo Testamento, ¿no? Pero evidentemente esa ley les mostraba que ellos no podían cumplirla. Y entonces los llevaba a buscar esa mayor necesidad en el Señor. Nuestra naturaleza pecaminosa, a pesar de tener las reglas, a pesar de tener su palabra y de tener el templo, en su naturaleza pecaminosa no podían cumplir, al igual que nosotros. ¿Cuántas Biblias no tienes en casa? Seguramente hay muchos que sé, yo tengo más de 3 Biblias en casa. Seguramente aquí hay más otros hermanos que tienen más de 3 Biblias en casa. Tenemos acceso a internet para tener recursos. Tenemos hermanos que pueden apoyarnos. Tenemos hermanos que oran por nosotros. Tenemos la iglesia que nos puede apoyar también. Y seguimos fallando. Y es más, tenemos todavía algo mucho mayor de esto. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros y seguimos pecando, seguimos fallando. Quiero pensar que de manera no intencionada, por lo menos. Y aunque seguramente algunas veces es muy intencionada. Continuamos leyendo el versículos 9 y 10. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Tengamos cuidado con esto, porque nosotros no podemos pagarle a Dios para adquirir algo o para que sea una inversión para cubrir tus necesidades o mis necesidades y deseos. De hecho, como lo dije hace unos minutos, este pasaje es utilizado para persuadir a los asistentes de muchas iglesias a que den más. No es mi experiencia, nunca lo he vivido yo, pero seguramente algunos de ustedes lo han vivido. De hecho, ahí te van algunas frases sumamente erradas, son frases erradas que utilizan algunos de estos líderes en estas iglesias. Pongámosle unas comillitas por ahí. Dice así: el diezmo me da una entrada a los cielos. El diezmo me abre los cielos. El diezmo me reprende al enemigo. El diezmo me da una bendición. Ojo con esto. Otras que dicen: el sistema de tributos del cielo es el diezmo. El diezmo es una forma de decirle a Dios: yo te pongo primero. Obviamente, esto lo desarrollan para que haya ofrendas
y haya muchas ofrendas específicamente económicas en el día de hoy. Si bien nosotros como iglesia creemos que no estamos obligados en el nuevo pacto de dar el diezmo, que ya vimos las razones por las que se daban en el Antiguo Testamento, si tú estás creemos en la ofrenda, en eso creemos nosotros como iglesia, pero si tú estás teniendo problemas para ofrendar como Dios lo demanda, ¿y cómo lo demanda Dios? En primera, de manera libre. Eso es entre tú y el Señor. Con una buena actitud y que lo hagamos con alegría. Eso es lo que te dice el Señor, es lo que vemos en el Nuevo Testamento de cómo debemos hacer la ofrenda. Ora al Señor que te dé la paz y la sabiduría para que puedas ser alguien que ofrende con alegría, porque esto nos habla de que confías en el Señor, porque queremos un corazón desprendido, porque sabe el Señor, le mostramos que dependemos del Señor más bien. ¿Qué dice Dios? Porque Dios ama al que da con alegría. No tienes por qué dar con carga, con peso, de manera obligatoria. Pero si estás batallando con esto, porque evidentemente las ofrendas funcionan para el sustento de este local. Hay diferentes necesidades, comprar cosas, etcétera, ¿no? Y si tú a lo mejor dices, híjole, para mí es más cómodo dar con esta base del 10%. Bueno, ya viste que no era solo un 10% para empezar. Pero yo te puedo animar a que esta sea tu plataforma, que esta sea simplemente una medida de referencia para calcular tus ofrendas regulares, es decir, que sea tu inicio y no tu fin. Porque la gracia también implica responsabilidad. Es más fácil para nosotros. Dime qué puedo hacer y qué no. Es más difícil. Evidentemente la palabra, hay algunas cosas que son muy claras, pero tenemos que pedir sabiduría para en estas zonas grises poder hacerlo con gratitud al Señor. Roguemos al Señor que transforme nuestro egoísmo y codicia, el cual le podemos a veces llamar, esto es para los tiempos difíciles, esto es una protección para los tiempos malos. Está bien, eso solo lo sabes tú y el Señor. Además, recordemos que no podemos ganarnos las bendiciones del Señor con absolutamente nada que hagamos. Sus bendiciones son exclusivamente por gracia y por lo que hizo Cristo en la cruz. Y quiero también aclarar que hay iglesias de muy buena doctrina que sus miembros diezman y ofrendan y que lo hacen con una visión correcta, respondiendo a lo que el Señor ya hizo por ellos. Recuerda que te dije que eran una nación agrícola y este versículo 10, en su contexto original, les está hablando de lluvia. Parte de las maldiciones eran sequías o plagas. Recuerda, me obedecen, bendición. Me desobedecen, maldición. Verso 11. Por ustedes reprenderé al devorador, para que no les destruyan los frutos del suelo, ni su vida en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y ahí está. Consideramos que el devorador eran langostas, es decir, grillos, plagas, que el Señor las detendría para que pudieran cosechar. Porque muchos espiritualizan a modo de conveniencia esta parte, ¿no? Ay, es que el devorador es Satanás, te va a zarandear, entonces métele ahí un billete. Ay, es que el devorador son esos imprevistos por lo que el dinero entonces no te va a alcanzar, métele un billete. Ay, es que el devorador son las enfermedades que te van a salir muy caras, métele un billete. Eso es falso, eso es totalmente falso. Si bien hemos hablado ya bastante de esto de dinero,
El pasaje no es que des más de manera económica. Se trata de regresar a tu Señor, porque se está viendo externamente lo que internamente hay en tu corazón. El cómo das. Pero no solo eso ha hablado el Señor. Puedes regresar al libro a ver otras cosas que nos hablan de esa condición, eso externo que están haciendo, que nos hablan de la condición interna. Por llamarlo de alguna forma, somos deficientes espiritualmente hablando. Déjame retomar esto del versículo 10. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Te dije que en su contexto es de esto de lluvia, pero no te dije cómo ahora nos ha dado bendición que ha sobreabundado. Porque este aspecto de que los cielos se abren simboliza también la manifestación de la gloria y la presencia de Dios. Primeramente, los cielos se abrieron cuando el Señor Jesucristo es bautizado y tenemos la presencia del Padre ahí, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 3, 16 al 17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Cristo se tuvo que encarnar porque no había otra forma. Realmente él vino a cumplir con la ley y mostrarnos el camino, el cual es el camino de la cruz. Esa cruz que tuvo que soportar él para redimir mi pecado y tu pecado, para poder llevarnos al Padre. ¿Recuerdas que utilicé esta palabra altruismo al principio? Pues Cristo fue el verdaderamente altruista, porque se dio a sí mismo. No se dio únicamente el 10%, sino dio absolutamente todo. Sufriendo penalidades, sufriendo abuso, escarnio, burla. Él dio todo para rescatarnos de nuestra condición. Si tú no has vuelto al Señor en arrepentimiento y fe, ¿qué estás esperando? ¿Realmente deseas seguir viviendo en maldición? Y no estoy hablando de que te esté yendo mal. Quizás estás disfrutando de esa gracia común que el Señor le da a todos los seres humanos. De lo que estoy hablando es de esa maldición del pecado que a lo mejor no ves o no quieres ver las consecuencias en el aquí y en el ahora. Pero esas consecuencias de estar en pecado las vas a ver en la eternidad. Y ahí no habrá opción de arrepentimiento. Será ya tarde para eso. Recuerda nuestra idea principal. El Señor quiere que regresemos a Él. Si lo hacemos en arrepentimiento, seremos llamados bienaventurados. Pero también los cielos se abrieron para que descendiera el Espíritu Santo. Hechos 2 al 4. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo somos regenerados. Nos guía, nos enseña, mora en nosotros, nos consuela, nos ayuda, santifica y a través de Él o en Él mortificamos al pecado. Y finalmente esta sobreabundante bendición que proviene del cielo nos da esperanza porque el Señor Jesucristo viene nuevamente. Apocalipsis 19:11, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. ¿Qué más bendición necesitamos? Ahora nosotros podemos responder por lo que Dios ya ha hecho por nosotros. No por obligación o de manera pecaminosa, pensando distorsionadamente para nuestros deleites. Así, ahora podemos entregarle lo mejor al Señor. Y no estoy hablando
de dinero. Estoy hablando del tiempo que nos otorga el Señor, que somos administradores del tiempo que nos ha dado, del servicio que le podemos dar al prójimo mirando al Señor, de la puesta en práctica de los dones que se nos han dado, en el trabajo también donde nos desarrollamos, es del Señor, de la familia que está bajo nuestro cuidado y protección, de la esposa o el esposo al cual debemos de amar siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿En qué aspectos debemos devolver al Señor? Porque quizás estás pensando, ¿cómo he de volver? Finalmente, versículo 12. Y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Esto no sucedió con el pueblo de Israel, o no ha sucedido, pues no cumplieron con esta parte del pacto. Pero en el nuevo pacto podemos decir que somos totalmente bienaventurados, porque cuando el Señor venga nos llevará a su presencia y estaremos en una tierra de delicias, porque estaremos junto a Él para siempre. Cierro con este versículo. Ponte de pie, por favor. Es Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Recuerda nuestro argumento. El Señor quiere que regresemos a Él. Si lo hacemos en arrepentimiento, seremos llamados bienaventurados. Acompáñame a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Permite, Padre, que si hay alguien aquí que está dudando en regresar a tus brazos, que está dudando en regresar porque sabe que tendrá que cambiar, porque sabe que a lo mejor lo castigará, Señor. Permite, Padre, que reflexione sobre esto y que independientemente de eso pueda regresar a tus brazos, Señor, en arrepentimiento y en fe. Que pueda en esta relación contigo, Señor, que pueda someterse a lo que tú demandas. Que pueda verdaderamente ver y conocerte y seguirte, Señor. Porque probablemente ese puede ser el inicio de un camino difícil, pero bendecido, Señor. Porque cuando creemos en Cristo y confiamos en Él, somos verdaderamente bienaventurados, Padre. Y Señor, si estamos batallando con cosas en los que no te hemos dado lo mejor, en lo que no te hemos dado el mejor de nuestro tiempo, en que no hemos respondido a algún cierto llamado que tú nos has hecho, en que a lo mejor estamos batallando con egoísmo o codicia, Señor, también que nos arrepintamos y que en el Espíritu Santo podamos hacer las cosas que te agraden, porque te necesitamos, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, que podamos volver de manera apresurada a tus brazos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.